Bueno, en el ejercicio número 7 dice encontrar la resultante en el primer punto, ¿no? Encontrar la resultante y la equilibrante de la fuerza actuante sobre el reticulado. Bueno, el reticulado es esto, ¿no? Entonces, sobre ese reticulado actúan estas fuerzas y tenemos que hallar la resultante de ellas. Entonces, ¿cómo hallamos la resultante? En primer lugar, ¿no es cierto? Yo acá tengo un dibujo, consideramos las componentes en X y las componentes en Y de cada una de las fuerzas y hacemos la sumatoria. De esa manera hallamos la componente horizontal y vertical de la resultante. Es decir, ¿quiénes tienen componentes en X? Solamente estas dos fuerzas, que sería 500 de Newton por el coseno del ángulo, que forman con la horizontal. Bueno, ese ángulo nosotros lo podemos calcular. En ambos casos son paralelas las fuerzas. ¿De qué manera? Ese es el mismo ángulo que tengo en este extremo del reticulado. Entonces, como yo conozco las distancias, esta y esta otra, entonces puedo hallar el valor de ese ángulo, que es el mismo que forman las fuerzas con respecto al horizontal. Es el ángulo alfa, ¿no es cierto? Entonces la componente horizontal, la suma de la componente horizontal de esta fuerza y de esta fuerza me va a dar lugar a la componente horizontal de la resultante. Es decir, con signo negativo, menos 500 por el coseno del ángulo alfa, multiplicado por 2 porque las dos fuerzas son iguales. Eso me da este valor. Me da este valor negativo que me indica, ¿no es cierto?, el sentido ese signo negativo me da el sentido de la componente horizontal de la resultante. Se dirige hacia la izquierda. Lo mismo hago con la componente en Y de la resultante. Acá tengo 3 fuerzas verticales y tengo las componentes verticales de estas dos. La sumatoria de todas ellas me va a dar el valor de la componente vertical de la resultante, que también me da con un signo negativo porque esto me indica el signo de porque va hacia abajo. Las dos componentes entonces son con signo negativo porque se dirigen hacia la izquierda y hacia abajo. Esto me va a permitir calcular el módulo de la resultante, ¿no es cierto? La resultante va a tener, ¿no es cierto?, como componente rx al cuadrado más ri al cuadrado y de eso la raíz cuadrada, y obtengo el valor de la resultante, el módulo de la resultante. Ahora yo necesito saber, ahí tengo el módulo, la dirección, es decir, un ángulo que forma, por ejemplo, con respecto al horizontal. De acuerdo a las componentes, yo me doy cuenta que tiene componente horizontal hacia la izquierda, vertical hacia abajo. Esta sería una dirección aproximada de la resultante. Entonces, ¿cómo lo hallo? Considerando las dos componentes y digo, la tangente de alfa, que alfa es el ángulo que forma la dirección de la resultante con la horizontal.
Entonces tiene las dos componentes negativas. El vector que la representa está en el tercer cuadrante. Entonces me dice que la tangente, bueno, toma un valor determinado. Entonces yo voy a la calculadora, hallo la inversa tangente, cuya tangente es este ángulo, y me obtengo un ángulo de, sería 251 grados y medio. Este sería el ángulo hallado, ¿no es cierto? Ya les muestro. Este sería el de 250 y pico de grados. Y si no, el equivalente, ¿no es cierto? Este que es 71 grados con 65. Bien, entonces ahí yo tengo la dirección de la resultante. ¿Qué más necesito conocer? ¿Por dónde pasa esa resultante? Entonces eso me lo va a permitir si yo tomo un momento con respecto a un punto de las fuerzas. Bueno, como en un punto posterior me dice, en el último de los puntos me pide reducir la equilibrante al punto A, la equilibrante, ¿no? Es decir, yo voy a necesitar el momento de la resultante con respecto al punto A. El punto A es este punto, ese punto. Entonces, si yo tomo momento de todas las fuerzas con respecto al punto A, es el momento de la resultante, es igual al momento de la resultante con respecto al punto A. Entonces lo hago, es decir, el momento de cada una de las fuerzas con respecto a ese punto A. Va a ser igual al momento de la resultante con respecto a él. Bien, lo puedo calcular perfectamente y me queda que es un momento positivo. Es un momento positivo, lo que significa que la resultante está a la derecha del punto A. Entonces, ahora yo tengo que saber con estos datos que tengo un punto de paso. Entonces lo que hago es lo siguiente. Yo tengo que el valor de la resultante por una distancia es igual al momento que hemos obtenido. Yo conozco el módulo de la resultante y conozco el momento con respecto al punto A. Pero lo que no conozco es la distancia a la que está. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Yo acá hice un grafiquito. Supongamos que este es el reticulado y esta es la dirección de la resultante. Lo que yo, al plantear eso que acabo de plantear, la distancia que estoy buscando es una distancia que va desde la dirección de la resultante en forma perpendicular al punto A. Esta distancia estoy buscando. Cuando hago ese planteo, la distancia perpendicular a la dirección que pasa por A. Entonces hago ese cálculo, me queda que la distancia es este valor, 1,78. Quiere decir que es este valor. Ahora, para simplificar las cosas me sería mucho más fácil si yo conozco la distancia, una distancia horizontal, ¿no es cierto? Para poder ubicar, ¿no es cierto? Para simplificar, ¿no es cierto? El dibujo, nada más. Bueno, entonces, si yo observo en el dibujo que está un poco chiquito, la distancia esta es un cateto, este es otro cateto, y la distancia horizontal, al que no es la menor, al punto A, que le llamé D', es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Me queda algo así. Así y así. Acá está el ángulo recto y esta es la D' que yo voy a calcular. A esta distancia la conozco, que es la que hallé recién. Y lo que yo conozco, fíjense en este dibujo, yo conozco el ángulo que formaba la
dirección de la resultante con el semieje negativo de abscisa es phi 70 y pico de grados. Bueno, entonces ese mismo, sería opuesto por el vértice. Phi. Entonces, este ángulo en el triangulito, este ángulo es phi. Entonces, conozco, ¿no es cierto?, un ángulo, una distancia y puedo conocer la hipotenusa de ese triángulo. Digo, el seno de phi, el seno de este ángulo es igual a la distancia obtenida sobre la hipotenusa, d sobre d'. Entonces yo quiero saber d', entonces es d sobre el seno de phi, me queda que d' es 1,87. Quiere decir que la resultante pasa a d', es decir, 1,87 metros en forma horizontal del punto A. Es decir, así, esta distancia. Esto sería 1,87. La que interviene en el cálculo del momento con respecto a es la perpendicular. Bien, entonces, bueno, ahí ya tengo ubicada la resultante y ahora me queda, para terminar con el punto A, encontrar la equilibrante. Bueno, la equilibrante, ¿no es cierto?, es igual y opuesta a la resultante. Entonces tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero el sentido es distinto. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, el equilibrante tiene eso. Lo único que va a cambiar es que, supongamos, la equilibrante, si esta es la resultante, la equilibrante tiene sentido opuesto y va a tener una dirección que sería esta, que es el ángulo phi de 71 grados y pico, que es el que forma la dirección, ¿no es cierto?, del equilibrante con el semieje positivo de abscisas, si yo considero así los ejes. ¿Está? Entonces, el equilibrante, lo único que cambia es el sentido. Después tiene el mismo módulo y la misma dirección de la resultante. Bien, en el punto, a ver, me dice, ya que estamos, me conviene responder el punto C. Dice, reducir la equilibrante al punto A. Es decir, yo tengo que hacer pasar la equilibrante por el punto A. Bueno, acá tengo, este es el reticulado, este es el tensor, esta es la rótula que tiene ahí y el punto A que está en la base, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que el equilibrante es esta, ¿no es cierto?, sentido hacia arriba. Entonces yo la tengo que trasladar, reducirla y que pase, hacerla pasar por el punto A. ¿Qué es lo que hago? En el punto A, es decir, yo la quiero trasladar en una dirección paralela. Entonces, en el punto A, considero un sistema nulo de fuerzas, la equilibrante y su opuesto. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Va a ser igual a, esta es la equilibrante, ¿no es cierto?, trasladada, pero esta con esta me van a generar este momento en este sentido. Ese momento tiene, es decir, el mismo valor que el momento de la resultante con respecto al punto A, nada más que el sentido es opuesto. Nosotros, cuando hallamos el momento de la resultante con respecto al punto A,
nos había quedado con sentido horario, el de la resultante. El momento, este era el valor del momento de la resultante con respecto al punto A. Pero cuando yo traslado la equilibrante al punto A y quiero hallar su momento, me va a quedar opuesto. Bien, entonces así, ¿no es cierto? Cuando yo traslado la equilibrante al punto A, voy a tener fuerza y este par en sentido antihorario. Entonces, la reducción de la equilibrante al punto A es igual a una fuerza y un par. La fuerza tiene la misma dirección, intensidad que el equilibrante y el mismo sentido, y el par, ¿no es cierto?, es opuesto al que produce el momento de la resultante con respecto al punto A. Es decir, tiene este valor y este sentido de giro, antihorario. Eso sería la respuesta al punto C. Y el punto B me dice hallar un sistema equivalente, es decir, descomposición a la resultante consistente en dos fuerzas, tal que una de ellas tenga una recta soporte CD y la otra que pase por B. Es decir, lo que se me pide es que descomponga la resultante en esta dirección, que la puedo calcular, y en otra que pase por el punto B, que no sé la dirección, algún ángulo desconozco. Entonces la tengo que descomponer en esas dos direcciones. Bien, entonces el problema consiste en lo siguiente. Plantear lo siguiente, descomponer la resultante en dos direcciones, una conocida y otra que desconozco. Entonces lo que yo hago es esto. Si esto es el reticulado, la voy a descomponer a la resultante según esta dirección, y como yo no conozco la dirección que le va a corresponder y que pase por B, considero una componente en X a esa otra dirección y la componente en Y de esa otra dirección. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué planteo? Que la componente horizontal de la resultante, que tiene este valor, es igual a la componente horizontal de la dirección que pasa por B, y le puse este sentido menos F por el coseno de B, es decir, la componente según la dirección de este cable. Ese cable forma con la horizontal un ángulo beta, que lo puedo calcular de la siguiente manera. Conozco esta distancia, entonces por la tangente me queda que beta es 14,03 grados. Ahí tengo calculada la dirección del CD. Bien, entonces, repito, a la componente horizontal de la resultante, ¿no es cierto?, va a ser igual a la componente horizontal de la dirección que pasa por B y que desconozco, y le puse menos, es arbitrario, la componente de la resultante según la dirección CD. Sí, la componente horizontal de la resultante según la dirección CD. Es decir, la componente horizontal de esta dirección. Bien. Lo mismo hago
con las verticales. Digo, la componente de la resultante vertical que tiene este valor es igual a esta que desconozco, es decir, a la componente vertical que pasa por B, más la componente vertical de esta dirección. Bien, entonces, yo acá tengo cuántas incógnitas. Necesito conocer la componente según esta dirección que le llamé F. Vamos a llamarle FCD. Ahí está. Después, la componente horizontal de la dirección que pasa por B y la componente vertical de la dirección que pasa por B. Tengo 3 incógnitas y yo lo único que he planteado son 2 ecuaciones. Necesito otra más. Entonces aprovecho el momento de con respecto al punto A. Entonces digo, el momento de la resultante, acá me parece que no está bien. Este es el módulo de la resultante. Ah, no, me equivoqué. Esto tiene que ser no. Es decir, bueno, planteo, vamos, para no confundirlos, voy a considerar acá. El momento, repito, la tercera ecuación la voy a obtener considerando el momento con respecto al punto A. Bien, entonces, esta componente BI no tiene momento, va a tener BX por esta distancia que son 3 metros. BX por 3 metros. Y después voy a tener la componente vertical de esta dirección del cable. Tampoco va a tener momento porque no tiene distancia y sí va a tener la componente horizontal, es decir, F por el coseno de beta por la distancia que le corresponde. Entonces, eso, ¿no es cierto?, la suma de los momentos de esas componentes con respecto a va a ser igual a el momento de la resultante con respecto a. Entonces ahí obtengo la tercera ecuación. Entonces yo tengo esta ecuación, esta última ecuación, la sumatoria del momento con respecto a, me queda, es decir, esto sería un resumen, ¿no es cierto?, de la tercera ecuación. Tiene como incógnitas Bx y F. Entonces, acá puedo esta ecuación con la primera, la proyección de las fuerzas horizontales, puedo encontrar el valor de Bx y de F. Cuando encuentro el valor de F, me voy a la tercera, a la ecuación que hace la sumatoria de las fuerzas verticales, que me queda que esto es igual a BI, F, seno beta. Entonces, con las otras dos ecuaciones obtengo F, reemplazo acá y despejo el valor de BI, que me va a dar, ¿no es cierto?, las componentes de la resultante según esas direcciones. Y con esto, ¿no es cierto?, se termina este problemita que es un poco largo. El ejercicio 8 es parecido, así que lo dejo para que lo resuelvan ustedes.